Bienvenidos de vuelta al inventario para este segundo bloque del 10º programa de la segunda temporada. Esto es un trabalenguas increíblemente difícil que me ha salido bastante bien. Joder, la verdad, hay que decirlo. Tenemos un tema que ha traído Rubén que, bueno, bien visto sus apuntes, yo estoy expectante porque tiene muy buena pinta. Aunque, Quillo, te has pegado un buen curro, ¿eh? No, esto es simplemente la memoria. Ah, bueno, vale. Pues ya está. Pues ahí queda. Ahí queda eso. La introducción. Bueno, y como estaba diciendo, en este segundo bloque vamos a hablar de Péndulo Studios. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por las aventuras gráficas y por la historia de esta desarrolladora. Así que yo, personalmente, de aventuras gráficas, pues he jugado a lo típico: Grim Fandango, The Day of the Tentacle, Monkey Island 1, no 2. Pues ya juega más que yo. Pero no soy un entendido. Y la verdad es que tampoco es que yo la jugué en su época y tampoco es un. Luego lo tratamos. Es un porque género- luego vamos a darle una vuelta de Me tuerca. parece bastante bien. Pero eso, iba a decir que es un género que no me atrae, así que yo en este bloque voy a estarme quietecito, callado, os daré pasos como el presentador que soy, pero poco más. Así que, sin más dilación, Rubén, por favor, ilumínanos. Bueno, pues como bien dice Serra, vamos a hablar hoy un poquito de Péndulo Studios, que es sin duda uno de los estudios por excelencia de la industria española del videojuego. Creo que lo conocéis todos los que estáis aquí, ¿verdad? Si no me equivoco, si no es el que más, es uno de los más ancianos o longevos de los videojuegos en español. Y bueno, perdón, del videojuego español. Y por supuesto es un estudio que una vez lo dices piensas automáticamente en un género que, como bien ha citado Serra, es la aventura gráfica. ¿Sabéis en qué año comenzó Péndulo? En el 97. No vas alejado. Mm, En el 97 pegaron el pelotazo. Del 95. Un poquito antes. 93. Son... Yo iba a decir 93. La patata caliente. ¿Sabéis cuándo fueron los años más lúcidos de la aventura gráfica del género? No. no. Diría que 96. No, un poquito antes. 94. Finales de los 80, principios de los 90. Vaya por ahí. A ver. Títulos como los que habéis mencionado, Monkey Island, Grim Fandango es un poco posterior, pero todos los de LucasArts, Indiana Jones, que de hecho había varios, todos estos juegos hasta a mí me cogen demasiado joven, ¿no? O sea que... Demasiado neonato. Y ellos, porque son 4 los que comenzaron, voy a citar sus nombres. Quienes fundaron Péndulo son Ramón Hernáez, Rafael Latiegui y Felipe Gómez de Pinilla, sin olvidarnos también de Miguel Ángel Ramos. Fueron todos autodidactas, es decir, esta Fíjate. gente se dedicaba a otras cosas y su amor por el videojuego y concretamente por la aventura gráfica les llevó a reunirse y encerrarse durante varios meses en una nave de Arganda del Duero, del Rey, del Duero no, del Duero está en Burgos, Arganda del Rey en Madrid, y se metieron allí en una nave y se pusieron a diseñar y a guionizar un juego que a la postre sería la primera aventura gráfica completamente realizada por españoles, que era Igor Objetivo Uicocaonia. Un poquito un nombre rocambolesco. Uicocaonia hace referencia a un planeta. A un planeta. No estoy tampoco muy seguro porque es un juego que ya te digo que me coge tan lejos que he tenido que buscar información sobre él y, por cierto, no tiene nada mala pinta a nivel de diseño. Trataba sobre un estudiante, Igor, como bien dice el título, que estaba enamorado de una compañera de clase, Laura, y Laura tenía un amiguete, que si no me equivoco era Philip, y ambos se iban de excursión por ahí fuera a un planeta, no, era una isla, Uicocaonia, y este va detrás, el Igor va detrás, y su misión es conquistar a Laura. Muy bien. Esa era la trama. Esta gente organizaron todo a partir del motor Scum de LucasArts, es decir, no crearon un motor gráfico propio para el juego, sino que se basaron en el de sus aventuras gráficas más populares para ellos. Contaron con menos de 400.000 pesetas. Joder. 400.000 pesetas son menos de 3.000 euros, o sea, son 2.000 y pico euros. Imaginaros ese presupuesto hoy en día para un videojuego, que es una locura. Madre mía. Y el guión y todo se inspiró absolutamente en experiencias de ellos, en sus experiencias académicas, en sus experiencias vitales, estudiantiles de la época, porque eran unos chavales. Combinaban, como no, porque sé que habéis jugado otros juegos de Péndulo, el humor,
que es una característica básica del estudio, la aventura. Y lo cierto es que no les fue nada mal. Usaban la mecánica del point and click, que es un clásico de este género. Quien haya jugado con un ratón y una aventura gráfica sabe que es el... El juego se lanzó en disquetes, luego unos años más tarde, porque el juego en un principio lo distribuyó Drawsoft, pero la compañía quebró al cabo de un tiempo y más tarde pues no, es que no estoy muy seguro, ¿no? Me bailan un poco los datos en este sentido, pero sí sé que más tarde cambió de distribuidora y se lo distribuyeron en CD. Al cambio al CD había una serie de avances y mejoras técnicas, como que se incluyeron las voces. Si os chirría el doblaje de Control, no escuchéis el doblaje de Igor. Lo hicieron sus primos, ¿no? No sé si sus primos, pero... O dos ardillas. El mundo de la interpretación de doblaje en los videojuegos a mediados de los 90 estaba todavía bastante por avanzar. Claro. Le metieron música, la música, la mejoraron, nuevos sonidos, mejora gráfica también de escenarios, etc. Y ya digo, primera aventura gráfica completamente desarrollada en España. Y a partir de aquí, los tíos se metieron en este berenjenal, pero oye, encontraron la vocación de su vida. Le salió bien también, Le ¿no? salió muy bien, la verdad. O sea, no fue un éxito económico para la compañía, pero el hecho ya de por sí de que fuera el primer videojuego íntegro desarrollado por españoles, por un estudio español, les dio como cierta vida para encarar uno de los proyectos que sin duda fue uno de los videojuegos más famosos de toda la historia del videojuego, que es Hollywood Monsters, que a su vez está considerado como uno de los mejores de su género. Sí. Creo que Luis ha jugado a Hollywood Monsters, si no me equivoco. Exacto. ¿Vosotros lo conocéis? ¿Os suena de oídas al menos? Yo lo conozco. Lo conozco. Nada. Nada de nada. Nada. Bueno, Hollywood sé lo que es. El resto... Y Monsters también, ¿no? S.A. Estoy rodeado de monsters. Bueno... Monstruo. Máquinas fieras. Pues el Hollywood Monster, que lo lanzaron en el año 97, este sí contaba ya con un motor gráfico propio. Ah, bien. Y creo que yo lo jugué cuando era muy pequeño. Y si no recuerdo mal, iba sobre un periodista que investigaba un caso, porque digamos que Hollywood estaba habitado por monstruos. Imaginaros Drácula, el hombre momia, Frankenstein, todos eran personalidades en sí mismas. Es decir, no hablábamos de los actores, sino de los monstruos en sí. Se organizaba una gala de premios, que era la gala Hollywood Monsters, donde se premiaba a cada uno de los monstruos, y desaparece... creo que era Frankenstein o... Desaparece, sí. No. Hay un monstruo que desaparece y viene un periodista, o era periodista o era... Sí, él era periodista, el protagonista. Sí. Y tenía que investigar el caso. Y lo cierto es que era un juego que te enganchaba desde el principio, la trama estaba súper bien. De nuevo, ya te digo, un juego que te lo pasaba y te entretenía muchísimo porque estaba todo realizado, guionizado con muchos tintes cómicos. Recuerdo que el doblaje no era malo. No, en absoluto. No era para nada malo. Yo recuerdo alguna voz ya irreconocible. No sé si la empresa había avanzado lo suficiente como para tener presupuesto y contratar actores y actrices de doblaje de a lo mejor con más formación. Puede ser porque se da un hecho interesante, y es que aquí ya se mete de lleno FX Interactive, que es la distribuidora de estos juegos. Ah, vale. Quizás os suene un poquito porque esta distribuidora... FX era la típica de los periódicos. Exactamente. Sí. Es que no recuerdo ahora mismo más títulos, pero Hollywood Monster, la primera vez que lo jugué fue porque lo vendían, creo que lo vendían junto con un periódico un domingo, vamos. Y hacían la colección entera. Estaba el Sega Rally, alguno más si no me equivoco. Exacto, perdón que lo he buscado. Desaparecían Frankenstein y la compañera de tu compañera de trabajo, periodista, que se llama Superman. Tú eras Ron Ashman. Sí. Eso es un dato muy llamativo que... Quizás también por estar influenciados muchos por el cine norteamericano y por los videojuegos, que al fin y al cabo en esa época o venían de Japón o venían de Estados Unidos. Todas sus aventuras no las protagoniza Antonio García ni Francisco José, sino que las protagoniza, pues eso. ¿Porque eran juegos que solamente salían aquí en España o tenían proyección?
Igor... no, mentira, perdón. Los juegos de péndulo, en todos los juegos, que ahora os mencionaré el resto de títulos, han salido en más de 20 países diferentes. Claro, es que no es lo mismo. Quizás la acogida que te puede dar un nombre así en inglés Eso está claro. que ponerle al personaje Paco Porras. Eso está claro. Cuidado con ese personaje. Cuidado Igual un yo me poco, compraría... Yo me compraría un juego. Os iba a decir que eso sí lo entendía. Ese tema sí lo manejan, ¿no? Hombre, eso sí. Y bueno, ya digo, fue un pelotazo absoluto, pero absoluto. No solamente en España, fuera de España también. Se vendió genial porque la metodología de venta de estos juegos, la distribución, a través de FX Interactive ocurría un hecho curioso que también pasaba con PC Fútbol. Y es que al venderse en kioscos, la distribución se hacía como churro, ¿sabes? Mucha gente, creo que en el mercado italiano, en Francia, especialmente en esos dos mercados junto con el español, conocen estos juegos precisamente por eso. Porque iban al kiosco y se encontraban que había un juego que se llamaba Hollywood Monster para el ordenador que costaba nada y menos. Un precio reducido. Y luego se encontraban con una joyita que obviamente lo jugaban con menos de 14 años, 13, edades que te marcan en este mundo. Así que genial. Acabas de desbloquear un rincón de mi memoria con eso de que los juegos se vendían en los kioscos, ¿eh? Claro, claro. ¿Verdad? Acabo de caer sobre todo con lo de PC Fútbol, así como ostras, ¿verdad? Tío? Así empezó vendiéndose PC Fútbol. Y en cajas de cereales, un montón de demos. Que lo distribuía Dynamic Multimedia en España, que también fue distribuidora de los primeros juegos de Péndulo Studios. Pam. ¡Poh! Continúa. Estamos mayores ya, cago en la leche. Y de aquí pasamos a, yo creo que la trilogía más exitosa del estudio, que yo particularmente no la he jugado, pero creo que la conocemos todos al menos de oída. Quizás Serra No, esto sí me suena. te suena, ¿no? Y sé que aquí hay alguien que la ha degustado bastante, que es la trilogía de Runaway. Primer juego salió en el 2001, que se llama A Road Adventure. El segundo, la secuela, se sacó un par de años, 5 o 6 años, no sé si llegó a salir en el 2006 o en el 2007. The Dream of the Turtle. Y luego en Runaway 3, que salió en el año 2009. Creo que posteriormente, todos estos juegos, por cierto, son de PC, pero a partir de aquí, del Runaway 3, empezaron a publicarse también en videoconsolas. Este salió en Nintendo DS, el Runaway 3. Y a su vez, en el año 2012 se sacó una especie de juego inspirado en la trilogía, que era más bien de puzzle, no era una aventura gráfica al uso, sino más bien un juego para dispositivos móviles y tal, que se llamó el Hidden Runaway. Y me gustaría que hablaras tú de Runaway un poquito, de tus experiencias con esa aventura, porque sé que a ti te gustó. A mí me encantaron. Fue de los primeros juegos que jugué. Y... A ver, básicamente yo era muy chico y como en tu aventura gráfica al principio, yo lo que hacía básicamente era combinar objetos continuamente hasta que algo saltaba y decía, claro. Pues mira, pues era así, ¿sabes? ¿Puede ser que así hayas empezado en el LoL también? Posible. No hemos sido nosotros también. Así recuerdo... así se empiezan las aventuras gráficas y en el alcohol. Bueno, te pones a mezclar cosas. De hecho, sí. Una vez mezclé Baileys Point and click, ¿no? Mezclé una vez Baileys con Coca-Cola o algo así. Y yo sigo jugando al LoL así. La madre que te parió. El resultado fue catastrófico. Bueno, pero Runaway. Sí, pues que recuerde, llevaba un personaje, el protagonista, que era Brian Vasco. Y no me acuerdo si atropellaba. Sí. Había una mujer que se llamaba Gina, que habían matado a su padre por un rollo con la mafia o algo así. Tenía un crucifijo, ¿no? Tenía un crucifijo no me acuerdo si era de un tesoro o algo así. Total, la chavala veía cómo torturaban al padre, lo mataban o algo así, salía corriendo. Y tú, Brian, creo que era científico de algo, no me acuerdo si físico, químico o algo así. Era físico, lo estuve buscando yo y era físico. Pues creo que la atropellabas o algo así, o ella se desmayaba. Total, que acababais los dos en una habitación de hotel. Y tú, pobre de ti, metido dentro de la trama de esta chavala. Y nada, básicamente es como esta típica conversión de personaje cutre, tímido, a un tío de aventuras.
Bueno, de hecho, Brian, si alguien busca imágenes de Runaway, Brian no es el típico estudiante de física del año 2001. Brian parece sacado de INEF en el 2020. Brian... No, Brian está más fuerte que el vinagre. No, Estoy viendo fotos. Brian está fuerte, pero al principio es un nerd. O sea, va con su camisita, Sí, sus sí. gafas y tal, y luego ya se quita las gafas, Vale, la Clark camisa Kent, ¿no? abierta, no sé qué. Tiene como una progresión ahí un poco rara de personaje. Los escenarios, por cierto, ya empiezan a ser en 3D, ¿no? O los personajes eran en 3D, si no me equivoco. Los personajes eran un falso 3D porque cuando tú, lo que comentabas del point and click, cuando ibas caminando y tal, cuando se daba la vuelta y tal, pues sí tenía un cierto Pero ya modelado. jugaba un poquito con las 3 dimensiones, ¿no? Pero era en 2D, que yo recuerde Vale. era en 2D. Tú podías ponerte por detrás de objetos y tal, pero eran 2D. Los escenarios eran muy buenos, que yo recuerde, en plan, siempre había algún objeto que estaba ahí a simple vista, pero no lo veías bien. Tenía la suficiente complejidad como para que necesitase de tu atención. Los personajes eran muy pintorescos, muchísimo. Te encontrabas con cada uno por el Es un camino. clásico, creo, del sí, estudio, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Brutal. Y son juegos, la verdad que difíciles de pasarse en cuanto a que requiere que le des un par de vueltas al coco para superar ciertas pruebas. Pero fíjate que yo Porque las creo... combinaciones de objetos algunas veces telita, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, que yo creo que, y esto luego cuando terminemos de exponer un poquito el caso de Péndulo, yo creo que el género de la aventura gráfica es un juego que en un principio es bastante asequible para la persona que no ha jugado nunca aventuras gráficas, pero a su vez le proporciona cierta dificultad y también un reto a aquel que sí es más experimentado en el género. Sí. No sé si te De da esa hecho, sensación. sí. Y de hecho, yo creo que en un principio era más difícil superar esos juegos que ahora actualmente. Y de hecho, me acuerdo de un cambio que hubo del 1 al 2, que es que en el 1, creo recordar, no tenías ayuda, pero en el 2 sí. En el 2 tenías una especie como de amigo loco, el clip del chiflado, Google, ¿no? exactamente, un científico loco, que si tenías algún problema con algún puzzle o lo que sea, él te daba como una pista para resolver la combinación de objetos que fuera, o la utilización o lo que fuera. Pero en el 1 tenías nada, el 1 era, si no te salía lo que sea, mírate la guía en, yo qué sé, en Meditation o lo que hubiera y adelante. Aquellas famosas guías, ¿no? Bueno, Luego, el último lo sacaron en el año 2009. No al sé si último no llegaste a jugar. lo jugué. No lo jugué, no recuerdo muy bien por qué, pero recuerdo haberlo tenido instalado, haber empezado a jugar y quitarlo. Y eso es mala señal. No sé qué es lo que me chocó, no lo recuerdo. Ellos pero estaban no... ya un poco cansados de... Obviamente había sido un título, un par de títulos ya que les estaban dando muchísimo éxito. Claro. Era la consolidación, por supuesto, ya después de Hollywood Monster. Y llevaban ya 8 o 9 años trabajando en los mismos personajes, en las mismas historias, dándole demasiadas vueltas. Se cansaron y dijeron, oye, ¿qué nos ponemos a hacer ahora? ¿Y sabes lo que hicieron en el año 2011? Hollywood Monsters 2. Ajá. Pero, no sé si lo habéis jugado alguno, ¿Qué va? o conocéis un poco el proyecto. Hollywood Monsters 2 no es una continuación del primer Hollywood Monsters. Y tampoco es un remake. Puede ser más parecido al caso del Resident Evil 2, solamente que aquí lo que hicieron fue coger los mismos ingredientes que tenían en la primera edición y no darle otra vuelta de tuerca, sino agitar bien el cóctel y decir... Vale. ¿Qué cosas hicimos, qué cosas no hicimos en el primero que nos parecerían interesantes para este con la tecnología de ahora? Fíjate. Era un juego diseñado completamente en 2D, el primero, con una estética muy cartoon. Este tercero también tiene esa estética cartoon, pero ya por supuesto con un motor gráfico tridimensional. Pero ya digo, en este caso, por ejemplo, los protagonistas son 2 de nuevo, Ajá. pero los 2 están vivos desde un principio, Claro. o sea que hay un protagonista múltiple, tanto un periodista como la otra periodista. Y yo no lo llego a jugar. Tampoco he escuchado Yo tan no. buenas referencias como del primero y ni siquiera se hizo tan Tan sonado, popular claro. y sonado. Como tampoco le salió tan bien, por cierto, este juego ya lo lanzaron en Mac, no solamente en PC. Ah, directamente. Bien. Sí, en PC y en Mac. Más adelante llegaron a sacarse incluso para móviles, ¿no? Creo. Sí, el que te he comentado, el Hidden Runaway, que Ajá. lo sacaron en dispositivos móviles. Y luego sí que es cierto que se pasaron a otra saga que yo completamente la desconocía y estuve buscando un par de datos sobre ella. Que aquí en España se llamó el primer juego New York Crimes del año 2012. A nivel internacional se conoce como Yesterday.
Este lo lanzaron para PC, Mac y también para dispositivos móviles, que en concreto era la tableta, los iPads, vaya. Y las reseñas reguleras, ¿no? Aventuras detectivescas, estilo visual muy marcado por las novelas gráficas, los cómics, el cine. Para que os hagáis una idea, Perdón. es el típico juego, bueno, era el típico juego que superpone planos, de repente te saca el bocadillo del personaje hablando, te sale una ventana emergente también, un rollo todo muy cómic, ¿sabes? Bastante bien cuidado. Hicieron una secuela que no era una secuela narrativa, sino que era una precuela narrativa, se llamó Yesterday Origins en el año 2016. Este ya está también aparte disponible para Play 4 y para Xbox One, además de para PC. Ya no lo distribuye FX Interactive, desconozco si porque desapareció la compañía, que creo que sí, sino que ya se encarga de ello Meridian Games. Y por último, tenemos en este último año, y ya me callo un ratito y os dejo hablar, que salió hace nada, el 14 de noviembre o el 15, Black Sat Under the Skin, que está basado en un cómic español, que es el del gato este negro, y que dicen que tiene una cantidad de referencias y de detalles brutal. Yo solamente estuve viendo el tráiler y leyendo algunas opiniones y en ningún momento hablaban mal de él, en absoluto. Son un juego, como todos los juegos que han sacado, son juegos bastante cuidados y ya digo, con muchísimas referencias que al que le guste el cine y las aventuras y demás, creo que no le va a decepcionar. Entonces, llegado a este punto, ¿Sí? yo saco el siguiente tema sobre la mesa. Péndulo Studios, desde luego que es una compañía que ha estado siempre dedicada y centrada, salvo aquel juego de móviles, a aventuras gráficas. Surgió cuando estaban en su máximo apogeo, a mediados de los 90, y ha sobrevivido hasta el año 2019. Sin embargo, hay gente en la mesa que prácticamente no conoce casi ningún juego de ella, porque la aventura gráfica es un género que empezó a quedar en los reductos de los videojuegos. Así, hay que recordar que en la década de los 90 es el culmen, empiezan a surgir ya los shooters. Claro. Empieza Counter-Strike, Quake, Doom, etc., Duke Nukem, o sea, todos estos. Duke Nukem. Ese sí me suena, ¿ves tú? El que se tiraron 20 años para sacarlo, ¿no? El Forever, ¿no? Duke Nukem Forever. Y se nos ha quedado un género el cual siguen sacando títulos, pero no, desde luego no son lo de antes, porque antes eran superventas. Claro. Hoy en día no es un género más popular, está claro que es un género que queda eso para el mercado un poco más alternativo, pero yo sí que creo que sigue estando muy presente en juegos que podemos disfrutar en el catálogo de consolas, de PC, como Telltale, que es el caso más evidente. Eso te iba a comentar, que sí que es cierto que ha habido quizás unos años en los que pegó un bajón el género, ¿no? No había títulos así como que destacasen o que llamasen mucho la atención, pero luego Telltale, con la explosión que hubo con The Walking Dead... GOTY, por cierto. Sí, The Wolf Among Us... ¿Coti? Y ya, claro, les entró ya la prisita, como muchas veces hemos comentado aquí, y fue ya la debacle del estudio, pero sí que hubo una época en la que raro era el año que no había una aventura gráfica que había salido, que la gente jugaba y que molaba. Sí que creo que es una aventura gráfica más descafeinada, es más una experiencia visual, rollo medio película, rollo de Dick Vale. Cage, Eso te iba a decir. más que una aventura gráfica al uso de rompecabezas, combinación de objetos. ¿Cuándo pegó el escenarios y pelotazo tal. Telltale con The Walking Dead? ¿2011? ¿2012? Creo que sí, Sí, ¿no? Por ahí sería. 2010, 2011, ¿Y creo. cuándo pegó el pelotazo Heavy Rain? Pues no lo sé. ¿Por la misma época? Un poquito antes. Vale. Yo creía Que se era- influenciaron, quiere decir, o... Y si te fijas, los primeros Walking Dead pegaron, o sea, estuvieron muy bien. Todos los que los hayamos jugado, creo que la primera vez que los jugamos nos gustaron mucho, ¿no? Sí. Al menos el primero. Sí. Sí, Sí, me gustó Yo mucho. The Walking Dead no he jugado, el de Wolf Among Us sí, me gustó muchísimo, pero era básicamente un voy a tocarlo todo, lo que me deja tocar, hablabas con los personajes y sí que tenías alguna opción de diálogo, pero luego es eso, no había rompecabezas que hacer, tenías unos Quick Time Events en algunas peleas
y tú dejabas que la trama te fuese empujando, dirigiendo ¿no? de alguna manera. No tenías una dificultad, ¿no? Como si había quizás en un Runaway Pasa de para poder exactamente. avanzar en la historia tenías que desbloquear cosas y al fin y al cabo avanzar tú y que tú te sintieras, tu ingenio fuera parte de la historia, ¿no? Bueno, en este caso lo que más se vendía era de interacción era el elige tu propia historia, ¿no? Digamos. Sí, pero luego tampoco, o sea, los finales de Telltale había a lo mejor en The Wolf Among Us creo que había 2 o 3, no había más, luego. O sea que lo típico del final bueno, el final malo. Claro. Y las decisiones que tomabas, creo que eran algo así como tú decías algo y te salió un bocadillo con no sé quién recordará eso. ¿Sabes? Como para que te has llevado mal con este personaje, pues es posible que en el futuro no te ayude. Sí que es verdad que había unas... Eso, por ejemplo, en los Runaway no estaba. Hubiera estado interesante a día de hoy un Runaway con ese nivel de dificultad y esas ramificaciones que proponía Telltale, ¿no? Pero no sé, en general los juegos de Telltale no me han parecido aventuras gráficas completas. O sea que para ti el hecho de que se llame aventura gráfica implica Para que mí- tú te aventures, pero con Para toda mí- la Pero ley. gráficamente. Geográficamente. Geográficamente. No. Para mí Pero implica, gráficamente. para mí implica rompecabezas e ingenio. Para mí lo implica. Vale. También porque mis primeras aventuras gráficas fueron los Runaway, entonces he bebido de ahí, ¿no? Pero sí, porque es que si no el resto es poco más que un walking simulator. Es avanzar porque toca la historia y no hay dificultad, no hay jugabilidad, ¿sabes? Pero Es- también ten en cuenta que es un juego que el ritmo lo impones tú. Sí, sí, O sea, sí. no el ritmo narrativo, sino el ritmo de juego, Ujú. me refiero. Y está claro que eso es una característica del propio género, Ujú. que también la hace disfrutable, igual que le podríamos achacar a un juego de fútbol que tengas que estar 15 minutos mirando la misma pantalla que es un campo de fútbol, no sería una queja tampoco que hacerle, ¿no? Porque es una característica per se del propio juego. Sí que noto lo de los puzzles, eso es cierto. Pero bueno, entiendo también que hoy en día, siendo un género que está tan en desuso, tenga que atraer públicos de todas las... Pero es lo que te digo, no creo que esté en desuso, simplemente la gran desarrolladora que lo mantenía a flote, como ya comento, de una forma un poco descafeinada, pero ahí estaba, era Telltale, y Telltale ha pegado el batacazo. Bueno, está David Cage, ¿no? También, entonces. Ya saldrá alguna, y de hecho, no creo que pase mucho tiempo sin que haya una aventura gráfica buena que alguien diga, oye, ¿por qué no hacemos tal? Y se Pero hace haga. tiempo, ya. No creo, ¿eh? O sea, de una buena aventura gráfica. La última que yo jugué, que de hecho es una que me gustó mucho, fue Broken Age. Sí, Que claro. Sí. ese me gustó mucho. De hecho, fue la vuelta de Tim Schafer. Ujú. Después de. Double Fine, ¿no? Sí. Y al final, pues. La verdad es que acabé con una experiencia muy similar a Hollywood Monster, que era estilo cloro. Me estoy enterando de una historia, pero al fin y al cabo eso, mediante la interacción con objetos, con el entorno y tal, voy desgranando cómo va avanzando todo, me voy equivocando, voy sabiendo más cosas, tal. Pero realmente es eso, es enterarme de una historia. Yo lo que quiero saber es qué pasa, qué pasa narrativamente. Es el único móvil que hay. O sea, luego coger cosas, cambiarla y eso es lo de menos. Tú lo que quieres es saber la historia y luego ya de paso utilizar el ingenio, utilizar todo lo que te ofrece el juego. Y el otro, es verdad que ya hace tiempo, pero para mí una de las mejores aventuras gráficas que juego fue el Another Code para la DS, que era, precisamente, era un juego en el que también tenías una historia, pero vamos, de novela policíaca pura, y en la que había sobre todo puzzles. O sea, el factor del puzzle era indispensable, era además en 3D y con vista isométrica. Y salvo de vez en cuando que a lo mejor entrabas en una habitación y te ponían la habitación entera y era estilo, vale, pues clic, y clicabas e ibas más cerca de la mesa. Y a lo mejor en la mesa de repente había una botella y no sé cuánto. De repente avanzas la historia y consigues el martillito, rompes la botella y hay un pergamino. Cosas así. Entonces, no sé, creo que es verdad que a lo mejor no
supongo que en ese momento, y sobre todo es verdad que en España, la aventura gráfica, yo creo que si he visto juegos marca España, por así decirlo, hechos siempre han sido aventuras gráficas, y posiblemente hayan sido todos Pendular Studio, ahora que lo veo. O sea, ya más allá de Hollywood Monster, que yo me iba enterando y decía, que es español. Hasta ahora, digo, me habla, por así decirlo, la época más reciente. Que hemos visto Blasphemous, Gris, etcétera. Pero que antes, hace tiempo, solo eran aventuras gráficas. Juegos de Mortadelo y Filemón, que eran aventuras gráficas. Sí, sí, Y PC sí. Fútbol, que lo hemos mencionado también antes. Es una aventura gráfica. También. Futbolística. Yo tengo una teoría con respecto a esto que has preguntado antes de cómo es posible que esta compañía haya sobrevivido durante 25 o 26 años, cuando en realidad la popularidad de sus juegos, bueno, entre los amantes de la aventura gráfica... Sí, es de nicho, es de Es nicho. así, pero exactamente, es una compañía de nicho porque son juegos de nicho. Y es que yo creo que, la aventura gráfica se ha quedado como un género de nicho. Creo que la mayoría del público común no conoce simplemente no se quiere acercar a las aventuras gráficas porque no es un videojuego al uso. No. Una aventura gráfica no te da esa acción, no te da... Es que hoy en día los videojuegos son ya La mayoría de muchísimos géneros en uno. Claro, entonces creo que es el género, pero sí es verdad que es el género que más se parece al cine o que más se parece incluso a los juegos, los rompecabezas, los puzzles físicos, porque no requieren de esa habilidad o de ese estar constantemente pendiente de la acción, de lo que está pasando, que yo creo que es a lo que nos han llevado pues el 95%, el 99% de los videojuegos que tenemos hoy en día. ¿Qué pasa? También estoy viendo en tus apuntes que Pendular Studios saca un juego cada 5, cada 4, cada 3 años. O sea, entre Black Sad y Yesterday Origins hay 3 años, pero es que entre Yesterday Origins y Hidden Runaway hay 4. Aquí, digamos, entre 2009 y 2012 se dieron más prisa, pero después estamos igual. Entre 2009 y 2006 hay 3 años. Entre 2006 y 2001 hay 5 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay un espacio de tiempo muy grande, entonces son tiempos en los que hacen el juego. Yo creo que las aventuras gráficas dentro del videojuego son probablemente los juegos que menos dinero cueste hacer, cuyos presupuestos no estén sean demasiado altos. Hombre, pero y al final, un curro curioso, ¿eh? Sí, evidentemente tienen un trabajo, pero Sí, a pero- nivel de presupuesto Sí. no necesitan un presupuesto, porque no hay que animar las 800 acciones que puede hacer tu personaje durante un combate, por ejemplo. claro. Ujú. No hay que animarnos 1.000 millones de efectos. Simplemente, bueno, son juegos un poco más de eso, pues. No quiero decir que sean más fáciles de hacer, ni muchísimo menos, porque no lo son. Pero sí que conllevan mucho menos esfuerzo, digamos, de producción, Sí, de de producción. producción. Entonces es normal que unos juegos que cuesten menos dinero necesiten menos ingresos para salir rentables y para hacer que una compañía siga subsistiendo. Por lo menos yo creo que es lo que pasa, o es la teoría que yo tengo, que al final, si mi juego cuesta $1.000.000, pues con ganar 2 voy bien. No es como, por ejemplo, si el juego me ha costado 300 millones que tengo que vender copias al mismo precio, además, porque Black Sad todos los juegos que veis hablando he ido mirando en el móvil, pues el precio, lanzamiento, datos y tal. Por ejemplo, Black Sad sale a 45 euros en PlayStation 3, quiero decir, PlayStation 4, perdón. O sea que es un precio de juego un poco ligeramente reducido con respecto a los títulos normalmente, pero sí que no cuesta 20 euros, no cuesta 10 euros, no es un juego indie. Entonces yo creo que necesitan menos ventas para mantenerse vivo que el resto de las compañías. Yo lo que sí que quería añadir, que era lo que estaba por lo que iba antes, era que es cierto que es un género que es fácilmente engullible. Me refiero que al final tú en cualquier videojuego puedes meter, o sea, en muchos tipos de videojuegos puedes meter parte de aventura gráfica. Sí. Y es como que, claro, a lo mejor una compañía que quiere hacer un juego tipo... Eso, pues, Death Stranding, sin ir más lejos, antes cuando buscaba información y tal, vi un titular que era Death Stranding podría considerarse una aventura gráfica, y es como, a ver, realmente no, o sea, tienes otra manera de, no es un click and point, no es tal, pero tú realmente no podrías definir así el juego así muy grosso modo. Ujú. Claro, lo que quiero decir es justo eso, que como es un sistema muy básico de avanzar en la historia y utilizar tus conocimientos y utilizar mecánica para llegar al final de esta, es muy fácilmente aplicable a muchos tipos de videojuegos. Y de hecho diría que es el género favorito de los videojuegos educativos.
que Sí, a la sí. vez es el que más se presta a enseñarte cosas paulatinamente y llegar a dejarte llegar a una meta enseñándote por el camino. A la reflexión al final, que Exacto. estos juegos Sí, sí, sí. son juegos que te permiten pararte, observar lo que estás viendo, Exacto, darle exacto. 7 millones de vueltas. No necesitas, no son Quake Time Event, o hay muy pocos, no hay acción, en fin, es un juego que te permite eso, pues más la Contemplativo, reflexión y ¿no? la- Te diría que Sí. que también el propio género, al haber nacido tan tempranamente, ¿no? Como tú comentabas a finales de los 80 y tal, con la revolución tecnológica que ha habido, cómo ha ido avanzando todo, ¿no? Quizás se tiene que rediseñar a sí mismo. Yo creo que Yo creo que para resultar llamativo o interesante, creo que, como dice Luis, estaría interesante que se mezclase un poco con otros géneros, ¿no? Que no fuese solamente... Es que ya se mezcla, quiero decir que... Sí, ya se mezcla. Yo quiero decir que esto no es Sí, ni pero, malo no, ni pero no bueno, es lo que- mismo hacer un juego de aventura gráfica mezclado con otros géneros que hacer un juego del género X con un poquito de aventura Claro, gráfica. con un poco de aventura. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Que el core del juego sea la aventura gráfica, pero que se le añada sistemas que lo hagan un poco más... no sé cómo decírtelo, rítmico, no sé. Bueno, esos son ¿Sabes? esos Detroit Become Human, por También ejemplo. te digo que Sí, creo o- que ese es el fallo de Telltale, que es decir, Telltale ha querido sacar muchos títulos muy elaborados en poco tiempo, es decir, cada año prácticamente teníamos una aventura gráfica nueva de Telltale. Es que ahí es donde voy, no son elaborados, es que desde mi punto de vista eran básicamente cortos de animación. No, me refiero. Claro, esa es la cuestión. No me refiero a elaborados de complejos Ah, vale, de vale. dificultad. Me refiero a elaborados de que sí requerirían un nivel de producción más alto Sí, que las sí. aventuras gráficas pues en 2D o más clásicas. Entonces, quizás ese sacar un juego que además capitulares que costaban entre unos 15, 20 euros, no creo que cada capítulo. Creo que ese ha sido el fallo que han ido sacando y la gente pues no quiere eso, no quiere un juego, no quiere una aventura gráfica cortada, por así decirlo, por episodios, no es lo que busca. Porque ese modelo parece que no ha funcionado y si no le ha funcionado Telltale, que parece que lo estaba haciendo más o menos bien, no creo que vaya a funcionar nunca. Hombre, está claro que es un tipo de narrativa y ya está, ¿sabes? Quiero decir, Sí. está enmarcada en una época que en su día se hacía por una serie de cuestiones técnicas o Que en de- ese sentido, por ejemplo, yo que sé, Life is Strange Pero si tú... es una aventura gráfica. Pero te voy a poner un ejemplo que me vas a entender lo que te quiero, la contestación que te quiero dar, lo que acabas de decir antes. Sí. Si tú le exiges un poco más a la aventura gráfica, Ujú. por ejemplo, y le quieres dar más acción, lo conviertes en un Resident Evil. De Claro, los claro. primeros. Sí, sí. Porque el Resident Evil primero, que era? Sí. Totalmente. ¿Era eso? Totalmente, era eso. Era... A eso voy, que al final la aventura gráfica ha sido como el germen que de alguna manera luego ha ido Ujú. germinando, en un valga la redundancia, en otros géneros más completos, más Por complejos. eso- Es que el mundo del videojuego hoy en día... Por eso te decía que quizás lo más importante de la aventura gráfica, la esencia que yo a priori le veo, es eso del desafío mental, del puzzle y de la combinación de los objetos Sí, y tal. de ahí a que Porque sea- creo que es donde reside su esencia, ¿no? Porque si te mueves de ahí o esa parte la haces un poco más ligera, ya terminas, cuando te has dado cuenta, terminas en otro género. Sí. Lo que te comentaba del Life is Strange, no tienes esa parte de resolución de conflictos porque todo se resuelve con una mecánica, que es lo del tiempo y tal. Sí, sí. Pero en esencia luego haces lo mismo, interactúas con los objetos que tienes alrededor, hablas con personajes, Esto es te como- mueves un poco por el entorno. La única diferencia es que en vez de point and click, tienes un mando y con el joystick te mueves, pero Claro, en esencia claro. es lo mismo. Entonces, para que sea una aventura gráfica tienes que tener eso, tienes que tener ese desafío mental Sí, sí. que creo que es imprescindible. Pero que, bueno, yo estaba buscando una comparación, un símil con el mundo del cine y quizás el que más me surge es el del cine western. Ujú. El cine western es un cine que no se le puede dar muchas más vueltas ya. O sea, quiero decir, puedes inventar nuevas historias, puedes contar historias que han sucedido, otras modificarlas un poco, grabar la película de esta manera, de aquella, en blanco y negro, en color, en western ambientado en Europa, que no tiene sentido, pero bueno. Puedes hacerlo en el espacio y tener Star En, Wars. en un solo espacio, o aquella infame Cowboy versus Aliens. Claro. Uf, A eso voy, quiero decir que son géneros, en este caso también es otro género, en uno cinematográfico, en otro de videojuegos, que están insertos en una época y vale, los puedes sacar de ahí y les podemos dar más chicha, pero no le podemos dar tantas vueltas de tuerca. Sí, Yo- que no podemos... Yo creo que toda crisis es una oportunidad, ¿no? Y si ahora mismo el género está viviendo, entre comillas, una crisis,
No, Crisis no. Habrá, o sea, crisis en cuanto a que no brilla, ¿no? No, Habrá no, alguien que sabrá darle una vueltecita de tuerca y, No. y sacar algo que sea fresco, quizá. ¿Quién sabe? Bueno, nunca, desde luego hace igual 10 años no podríamos haber previsto lo de Telltale. Claro, claro. Igual nos Y, venden la idea y yo qué decimos sé, ¿qué que- género en los videojuegos se podría decir que ha muerto? O sea, No, Creo- o sea, creo que a mí que así ha a priori, muerto. Creo que sin ninguno. pensar, no se me viene. que digas tú, Lo- ya no se hacen juegos desde hace Claro. 20 años o que de no, este o que no se género. incluya en otro género, que no lo haya... Los matanaves. O sea, había pensado en ese, pero hace nada salió el Star Fox. Star No, Fox claro, sigue claro, aplicándolo. Ya sabes que es como... Que no sé, hombre, ya, pero que no sean. ¿Alguno habrá? Sí, que O- no sea... Superventas ni de. Hombre, superventas desde luego que no lo vamos a incluir. O como decía Luis, es un género que se ha incluido luego en otro tipo de género, ¿no? De Que- género que a lo mejor no, ya no da para hacer un Eso juego es. entero de esto, Exactamente, pero han cogido una sección de ese juego y la han hecho a modo de... Pues bueno, Sí, quizá sí, ese- aunque sea un reducto, está ahí, ¿no? Yo tengo que hacer una última pregunta. Vale. Porque sé que os va a gustar. Y luego se remediará. Luego no te quejes, pero tengo que hacerla. Si sacaran una aventura gráfica de LOL. Sí. Uy, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, además, sobre todo con el coco que tiene esa gente para la narrativa, lo del tirón, vamos. Aunque sea point and click. Y por el gráfico. sí. Sobre todo, sí. De hecho, Coges mira, el filo infinito. uno de los cómics que puedan sacar, que fuera una aventurilla gráfica. ¿Por qué no? ¿Verdad? De hecho, de ¿Lo preferirías? hecho- Sí, sí, sí. De hecho, para Llámalo cómic anunciar- interactivo, yo qué sé. Para Perdón, anunciar no sé si fue un aspecto de un campeón. No hicieron un cómic en el que tú ibas avanzando. No, o sea, no Sí, tenías uy. no coges objetos, no tienes puzzle y tal. Sí, 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 pero sí. era interactivo, era un cómic interactivo. No me acuerdo. El ¿Fue? evento de aguas estancadas, creo recordar. ¿Ese Lo- fue en cómic? ¿Ese fue el cómic que tú ibas pasando y clicabas en algunas viñetas y hacía algo? No, ¿no era Brown? O Udir, o el aspecto de Udir, tocho. No sé, El vamos, último. No me acuerdo. el No último. sé, yo recuerdo que en el evento de aguas estancadas sacaron un cómic y una historia y podías ir. O sea, en un cómic no era una Sí. historia y podías ir sacando información Bueno, eso- de eso las es una fotos, cosa, que eso también. clicando en lo que te llamara la atención. En plan, esto que es. Y te iba dando más información sobre la historia. Pero vamos, sí, con respecto a tu pregunta, probablemente sí. Era una pregunta de sí o no, ¿eh? Jugaríamos Pero yo sabía a que la iba aventura por- gráfica de Super Rayo. yes. Y por ir cerrando temas, ¿con qué aventura gráfica que hayas jugado os quedáis? Yo... Bueno, o con varias, podéis decir varias. Runaway 2. ¿Runaway 2? Y a colación de lo que decías de que se cansaron de tanto Runaway y no sé qué, es que en el 2 para mí pusieron como toda la carne en el asador. O sea, el 2 tiene una historia increíble, el doblaje es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Escenarios, personajes, no sé, es que son horas de juego que... O sea, a mí también es que, no sé, como lo recuerdo con nostalgia, ¿no? Pues me llena mucho, pero joder, qué juegazo. Runaway 2. Mi respuesta es Monkey Island. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál de ellos? ¿El 1? El 1. Antes he dicho que al 2 no llegué a jugar. Monkey Island Vale, 1 es el juego, la aventura gráfica con la que me quedo, de las 3 que he jugado. Y de hecho aprovecho para mandarle un saludo a Álvaro, a mi amigo Álvaro, que sé que es fanático de los fan. Monkey Island. Pero yo creo que sí, yo creo que de los pocos que he jugado es la que más me gustó. Yo el Another Code. El Another Code además fue un juego que me tuvo súper absorbido, más que muchos de los últimos libros que me he leído. Y con una historia buenísima, rejugable, porque hasta creo que 3 partidas después descubrías algo nuevo en la historia. Wow. Vamos, y nivel que en el que... O sea, sin hacer spoiler por si alguien se lo juega que nos esté escuchando o algo en plan retro, porque el juego tiene ya tiempo, pero que en uno de los finales veías una tarta de cumpleaños de la protagonista y si hacías esto con la 3DS, con la DS, en esta pantalla veías reflejado un código y una Joder, cosa y luego eso lo metías en la tercera partida. Era una experiencia brutal. Madre mía. Para mí eso ha Bien sido... Oye, pues. Sí, sí. Yo, Igual porque no lo he tienes- jugado, pero si no lo diría si igual. tienes oportunidad, la última vez que lo conseguí, porque yo jugué ese juego hace mucho, lo vendí y, o sea, lo vendí porque no sé por qué. y luego ya lo quise recuperar y me lo compré por €1 en el Cash and Converters. O sea que Sí, señor.
Está muy bien. Ahí anotado. A mí me gusta mucho. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar ya el. Vale, el pero voy a segundo decir yo mi bloque. juego. Es verdad. Oh, es tú, verdad. sí. Es que como has preguntado tú, vosotros, pues no he caído yo. Y mira que eres el único que pregunta como estoy siempre. Yo, qué mal, tío. Qué vergüenza. Qué mal, qué mal. No te preocupes, te perdono. Hubiera sido peor que hubieras dicho el nombre de la desarrolladora de otra manera. Tampoco te pedí perdón. Pues mira, me voy a quedar con Hollywood Monsters Muy bien. y con Grim Fandango. Me quedo con 2. Bueno, gordos. Grim Fandango lo tengo comprado, pero no lo he jugado, tío. Bueno. Como 300 juegos que tengo en la biblioteca de Te Steam. iba a decir, si siempre jugar un charter y al Spider-Man y al LOL. Todavía estoy recogiendo mochila casi, no es Spider-Man. Está todo el día ahí. Eso No, sí que no. es una aventura gráfica. Recogemos mochila en Spider-Man. Eso sí que es point and click. Anda que no. Bueno, pues eso, ahora sí, ¿no? Podemos ya cerrar el tema. Esto ha sido todo por hoy. Qué bien. En vez de cerramos esto, la verdad es que ha sido un tema bastante interesante, pese a que yo no controlo, como ya he dicho antes, pero oye, me gustan tus 75 páginas de apuntes, siempre se te ve muy preparado, Siempre, muy tío. preparado. Ajá. De hecho, mira, aquí está el de las consolas Claro. Mira. y el de la VR. Aquí está todo Ya. comprometido. Esto es archivo, comprometidos con el medio ambiente. Con el medio ambiente, sí. Reciclando una y otra vez. Antes de cerrar y antes de irnos, vamos a volver a agradecer a nuestros patrocinadores. ¿En qué orden los digo? En el que tú quieras. Forever LOL y Banana Sport tenéis. Bueno, Era las al revés, tazas. pero bueno. que no. Las tazas son de Forever LOL, las podéis encontrar allí. Tenéis toda la información en la caja de descripción. ¿Y alguien quiere aportar algo más? Nada, no pasa. Pues nos vamos. Hasta luego. Hasta luego.